Cuando miramos la historia del mundo desde la Edad Antigua a la Edad Media y la era contemporánea, una pregunta suele surgir: ¿por qué no hemos visto el progreso en el sistema internacional durante estos más de 2000 años de desarrollo humano? ¿Por qué nada ha cambiado? Y claro, no estamos hablando de tecnología, religión o incluso la sociedad, pero estamos hablando de política. ¿Por qué en el centro de la política en realidad nunca ha cambiado? Y tú estarás pensando: pero Brian, la política sí ha cambiado. La firma de la Carta Magna en el siglo XIII, el contagio de democracias libres alrededor del mundo y la creación de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el siglo XX. Pero piensa, ¿qué estas cosas han hecho para cambiar las relaciones internacionales en su núcleo? Guerras y conflicto no serán una amenaza existencial para muchos, pero en muchas partes del mundo esto no ha cambiado y sigue siendo el hecho de la vida. Conflictos entre naciones no se están llevando a cabo usando balas, pero se llevan a cabo usando otros métodos pocos convencionales. Porque durante el curso de la humanidad de 3000 años no hemos podido erradicar las guerras y los conflictos internacionales. Esta es la pregunta que persiste para las ciencias políticas durante la última década. Algunos filósofos creen que podríamos superar esto. Por ejemplo, Woodrow Wilson siguió fanáticamente una paz mundial establecida por una orden mundial democrática y asimismo lo hicieron sus predecesores. Pero todos fallaron. ¿Por qué? Porque no entendían el orden mundial. Un orden mundial el cual está construido en codicia y sin ningún tipo de respeto por idea o filosofías. Un orden mundial el cual en su base fue creado de un sistema anárquico y egoísta. Hans Montagu, considerado el padre de la filosofía pesimista llamada neorrealismo, introdujo estas ideas, diciendo que la orden mundial era fácil de entender. No hay ninguna orden mundial. La orden mundial está definida por su falta de autoridad. Debido a esto, ninguna institución o nación puede realizar una acción coerciva para obligar a otras naciones a cumplir alguna regla o norma. En general, el neorrealismo nos dice que los estados del sistema internacional están en un juego y en este juego están solos. Y por esto solo operan con planes donde puedan obtener algún tipo de beneficio estratégico o económico. Esta falta de orden en el sistema nos lleva al dilema de seguridad. La explicación usada por neorrealistas del por qué el conflicto todavía persiste en el mundo. Cojamos de ejemplo a Noruega y Suecia, dos países sin ningún tipo de hostilidad entre ellos. Pero un día, Noruega empieza a reclutar más personas para sus fuerzas armadas y su gobierno invierte más en un programa militar. Suecia ve esto y, no sabiendo las intenciones de Noruega, hace lo mismo. Noruega, luego de ver la respuesta de Suecia, se asusta y aumenta una vez más la inversión en su fuerza militar. Los dos países empiezan a comprar armamento de alto grado, pero al ver que no hay una esperanza de fuerza grande entre ellos, los dos estados empiezan a buscar alianzas. Noruega busca aliados en el oeste y Suecia busca aliados en el este. Este ciclo se convierte en una tensión, la cual eventualmente terminará en un conflicto, ya sea un conflicto convencional con balas o soldados, o conflicto no convencional con propaganda y sanciones económicas. Entonces, ¿es la falta de información sobre otros estados lo que crea conflictos en el sistema? Bueno, no tan simple. India y Pakistán, por ejemplo, te dirían que su conflicto tiene de raíz sus diferencias ideológicas y religiosas, pero en esto, en realidad, es solo una justificación, porque la realidad es que este conflicto perpetual viene de la raíz de que ninguno de los dos sabe la intención de uno, y esto termina creando un dilema de seguridad. Otra pieza que conecta el sistema internacional es el balance de poder. Estados pequeños suelen aliarse con estados grandes, esto para proteger sus intenciones económicas y estratégicas, pero los estados que no entran en el sistema fallan. Por ejemplo, Saddam Hussein.
Quería crear una Irak la cual fuera independiente de grandes potencias y se convertiría en una potencia mundial. Esto falló. ¿Por qué? Porque hay un balance de poder el cual se tiene que respetar. Durante la historia de la Unión Soviética, su política exterior era fácil y simple: exportar la idea marxista a la mayor cantidad de países. Al final, fueron derrotados por la idea americana. Debido a los americanos, que no les importaba la ideología de otros países, solo establecer relaciones económicas, lo cual nos lleva al próximo punto. La ideología no importa. Estados que crean política exterior basada en ideología fallarán. La política exterior debe ser basada extremadamente en ganancias económicas y estratégicas. Hoy en día podemos ver un gran ejemplo de los Estados Unidos y su política exterior luego de la Guerra Fría. Se ha basado en exportar sus ideas a otras naciones. ¿Y cuál ha sido el resultado? Irán es un estado satélite de los rusos, Libia es un estado fallido donde Rusia y Turquía batallan por influencia, Afganistán, ya sabemos lo que pasó allí. Cada ocasión en la cual los americanos han tratado de traer democracia a otros países han resultado en otras naciones poderosas llegando a tratar de influir y hacer lo mismo. Y por ende creando guerras de muchos actores, los cuales no parecen tener fin. Las naciones de hoy en día tienen mucho en común con empresas dentro del mercado capitalista. Mientras que una empresa tiene que hacer lo posible para obtener ganancias dentro de un mercado, una nación tiene que hacer lo posible dentro del sistema internacional para sobrevivir. Y mientras las naciones hacen esto, ellos tratan de mantener un mercado estable, balanceado, para evitar el colapso grande y movimientos muy radicales. Rusia copia a los Estados Unidos en cómo se debe de exportar ideas y cómo se debe intervenir en países como Siria. Incluso China, la cual le está copiando la estrategia de construir bases a los americanos. Todo esto que hemos estado son ejemplos de competición, no para ser la gran potencia, pero para sobrevivir. Las naciones, metafóricamente o literalmente, son empresas en un sistema que evoluciona cada segundo. El sistema internacional, si le creemos al neorrealismo, está construido de anarquía, egoísmo y desorden. Y mientras no podamos ver dentro de cada uno de nosotros y el ser humano no sea totalmente honesto, este sistema internacional se quedará como ha estado en los últimos 3000 años. Mientras tanto, naciones copiarán las acciones de otras naciones en búsqueda de ganancias estratégicas y económicas. Atrocidades seguirán sucediendo y el mundo solo podrá condenar dichas acciones hasta que las raíces del ser humano de egoísmo y ocio sean erradicadas. Podemos tratar de construir una utopía hecha en derechos humanos y progreso humano, pero siempre va a haber otro lado, el cual balancee el poder.